Buenos días. Hoy toca grabar la lectura de Elizabeth Rudinesco, la biografía de Lacan. Em, Así que bueno, vamos a ello. Antes que nada, pedirles que se suscriban al canal y si les gustan los videos, le den me gusta a los videos. Muchas gracias. Bueno, vamos a la lectura. Estamos en la tercera parte, la edad adulta. El em, primer, la primera sección eh, se titula Vida privada, vida pública. 40 años después de la publicación de su tesis, Lacan afirmaba que el caso Aimé lo había llevado hacia el psicoanálisis y que en él aplicaba el freudismo sin saberlo. Se sabe hoy que la realidad fue más compleja. El juicio que hacía Lacan de su pasado no era indemne a su fragilidad propia de todo testimonio humano. Eh, no he probado. El juicio que hacía Lacan de su pasado no era indemne a esa fragilidad propia de todo testimonio humano. De hecho, en el momento en que redactaba la historia de Marguerite, no aplicaba sin saberlo los principios de la doctrina freudiana. Muy al contrario, en esa fecha tenía un sólido conocimiento de la teoría vienesa que utilizaba de manera consciente. Y si en el umbral de la vejez tuvo la impresión de no haber sido conscientemente freudiano, 40 años antes, es que no veía de una época a otra lo que se había modificado en su concepción de qué era y qué no era freudiano. Que Lacan no sea freudiano de la misma manera en los años 30 y en los años 60 no implica, como cree él, que no haya sido conscientemente freudiano en 1932. No es posible ninguna duda a este respecto. La entrada en el freudismo fue contemporánea del primer encuentro con Marguerite. En consecuencia, la escritura del caso Aimé se efectuó bajo el signo de una apropiación general de la doctrina del psicoanálisis. En 1972 y 1975, entre 1972 al 75, Lacan se equivocaba, pues, sobre la fecha de su adhesión real a un freudismo coherente y concertado. En cambio, tenía razón al decir que el estudio del caso Aimé lo había llevado hacia la experiencia del psicoanálisis. En junio de 1932 empezó a frecuentar el diván de Rudolf Lowenstein. Ahora bien, como ya hemos observado, ese comienzo de análisis interviene en el momento mismo en que terminaba sus conversaciones con Marguerite para emprender la redacción final de su manuscrito. Se comprende por lo demás que haya podido lamentar no haber recurrido en ese asunto a la técnica de la cura. Estando él mismo en análisis, cuando acababa de redactar su tesis, se daba cuenta a posteriori de cuánto le había faltado esa experiencia en su comprensión del caso. A este respecto, la hipótesis que adelantamos en la historia del psicoanálisis en Francia
según la cual Aimé habría ocupado ante Lacan la doble posición de Willem Fries y de Ana O, sigue siendo válida, a pesar de las nuevas reflexiones que puede aportarse hoy sobre la historia de esa formación didáctica en el marco de la, bueno, Sociedad Psicoanalítica de París. Después de Marguerite, Lacan hizo la prueba de una especie de análisis original, durante el cual se hizo freudiano, a la vez mediante una lectura teórica de los textos y mediante una escucha clínica de la psicosis. Por esta razón, seguirá siempre apegado no solo a esa mujer particular cuya historia le habrá permitido fundar una introducción del freudismo en Francia, sino a la paranoia femenina en general. Esa prueba lo llevaba a la experiencia de una cura didáctica junto a un hombre del que lo menos que puede decirse es que no será nunca su maestro, en el sentido en que Freud fue el maestro y el analista de sus principales discípulos. Cuando mucho seguirá siendo para él un didáctico decepcionante en el más puro estilo de la IPA de los años 30. Nacido en Lodz en 1898, cuando Polonia formaba todavía parte del Imperio ruso, Rudolf Lowenstein era un representante ejemplar de ese famoso psicoanálisis judío y errante, siempre en busca de una tierra prometida, siempre expulsado de este a oeste por el antisemitismo y los pogroms. Huyendo de su país de origen, el hombre que analizara a Lacan se vio obligado por 3 veces a rehacer sus estudios médicos, en Zúrich primero, donde descubrió el nuevo psicoanálisis, en Berlín después, donde se formó junto a Hans Sachs en el más avanzado desarrollo del freudismo moderno, en París finalmente, donde se instaló en 1925 gracias a la ayuda material aportada por Laforgue y el apoyo de Marie Bonaparte, que se convirtió en su amante a la vez que conseguía para él una rápida naturalización. Muy rápidamente, ese médico brillante, lleno de buen humor y de encanto, ocupó un lugar eminente en la sociedad psicoanalítica de París. Para la formación, bueno, esa fue una alarma. Eh, dice, muy rápidamente ese médico brillante, lleno de buen humor y de encanto, ocupó un lugar eminente en la Sociedad Psicoanalítica de París para la formación de los terapeutas de la primera y segunda generación. Aunque Lowenstein y Lacan hayan guardado silencio sobre el contenido real de aquella cura, se sabe hoy que hasta qué punto fue tumultuosa. En el momento en que el hijo de Alfred se dirigió por primera vez al número 127 de la avenida de Versalles, tenía una opinión muy elevada de sí mismo. Sabía rodearse de la mejor inteligencia parisina y había realizado los estudios más brillantes.
Además, se sabía superior a sus camaradas de promoción y a sus maestros de psiquiatría. En cuanto a los pioneros del movimiento psicoanalítico francés, los desdeñaba con soberbia, salvo por el interés de su carrera, con excepción de Edouard Pichon, al que reivindicaba con fervor. No tenía mucha simpatía por los demás mayores que, no hace falta decirlo, no eran francos innovadores. En una palabra, cuando eh, Lowe vio desembarcar en su casa a ese magnífico seductor de cabeza inclinada, de orejas demasiado grandes, de sonrisa inimitable y de aire falsamente despreocupado, manifestó su inquietud. Lacan no era un analizante ordinario, creador de genios, se había iniciado en el freudismo fuera de los caminos del psicoanálisis oficial. Semejante personaje no podía someterse mucho a reglas o a constricciones, aunque fuesen necesarias para sus ambiciones. Por temperamento, Lacan era un hombre libre y esa libertad desbordaba por todas partes. No conocía ni trabas, ni límites, ni censura, como si adquirida a fuerza de puños en el corazón de la gran mutación del siglo industrial, se hubiera convertido, para este último retoño de las clases ascendentes, en una especie de segunda naturaleza. Lacan no aceptaba ningún rastro de autoridad, ni sobre su ser, ni sobre la reglamentación de sus deseos. No habiendo tenido que reconocer para nada la supremacía de un padre, y no habiendo tenido que renunciar al menor de sus caprichos, estaba animado en 1932 por una feroz voluntad de poder que la lectura entera y fecunda del Zaratustra de Nietzsche, alimentada a su vez de la pasión por Spinoza, no podía sino hacer todavía más viva, tanto más cuanto que se acompañaba de un soberano desprecio por la tontería ordinaria. Llegado a la edad adulta, Llegado a la edad adulta, Lacan no había tenido pues más que sufrimientos burgueses, sufrimiento de la insatisfacción perpetua, sufrimiento de la impaciencia exacerbada, sufrimiento de no saber todavía dominar el universo. En una palabra, sufrimiento imaginario ligado al despliegue de las neurosis cotidianas. No había conocido la privación, el hambre, la miseria, la ausencia de libertad, la persecución. Demasiado joven para haber tenido que perder sus mejores años en el fuego del Verdún, había atravesado la guerra en los jardines del colegio Stanislas, respirando los furores de la loca epopeya, al azar de los miembros escoriados de la mirada en espera de la muerte, de los miembros escoriados o de las miradas en espera de la muerte. Nunca había tenido de frente el olor de la sangre en un campo de batalla, nunca había tenido que luchar contra una opresión verdadera, mimado desde la cuna por generaciones de comerciantes tranquilos, no había recibido en herencia sino la violencia de las servidumbres familiares que habían hecho de él lo contrario de un héroe. Pero esa falta de aptitud al heroísmo corría pareja con un marcado rechazo de todos los conformismos. Así Lacan era una especie de antihéroe, no apto para la normalidad, prometido a la extravagancia e incapaz de obedecer a la multitud de los comportamientos ordinarios, de donde su apego excesivo a un discurso de la locura, que era lo único que le permitía interrogar a la sinrazón del mundo. Nada que ver con Rudolf Lowenstein,
cuyo itinerario estaba inscrito entero en la historia del exilio, del odio, de la humillación. Al contrario de Lacan, ese hombre había conocido todas las vicisitudes de la opresión real. Como judío en primer lugar, en un imperio donde se aplicaba el numerus clausus, como emigrado después sin patria ni frontera, condenado a la errancia, obligado a aprender siempre varias lenguas, sabía a qué precio se paga la libertad. No tenía pues necesidad de malbaratarla o de usar de ella con demasiada abundancia. En cada etapa del gran viaje había tenido que mirar sin ilusión los peligros por venir, sin más compañero que un pasaporte más o menos retorcido. Cuando se instaló en Francia, Cuando se instaló en Francia, creyó haber desembarcado en la última orilla. La Francia que él había soñado era un lugar de esperanza, patria de los derechos del hombre, madre alimenticia de una república igualitaria. Reinaba sobre Europa desde lo alto de su suntuosa elegancia y de su orgullosa inteligencia. ¿Qué importaba entonces la Francia, la de Maurras y de Rivarol, la del antisemitismo y de las ligas? Aquella Francia, Lowenstein no se dignó verla, y sin embargo, 15 años más tarde, lo obligará a un nuevo exilio hacia la América de las Libertades. ¿Cómo hubiera podido entrever esa Francia cuando en 1925 era acogido en París por una princesa republicana, por una alsaciano de cultura alemana y por un gramático genial, a la vez dreyfusista y miembro de la Acción Francesa, rodeado de la benevolencia de Marie Bonaparte, de René Laforgue y de Edouard Pichon? Rudolf Lowenstein se hizo pues francés para lo mejor y lo peor. Pero entonces, ¿por qué se instalaron la desavenencia y la rivalidad entre Lacan y él desde el primer año de cura? ¿No? Se puso picante ahí la cosa. Entre aquellos dos hombres tan diferentes existía un punto común. Los dos eran materialistas, los dos habían aceptado la gran lección freudiana del universalismo, de la muerte de Dios y de la crítica de las ilusiones religiosas. Entre el cristianismo de cepa, convertido en extraño a su propia genealogía, a fuerza de mandar al demonio a sus antepasados vinagreros, cristianismo de cepa convertido en extraño a su propia genealogía, a fuerza de mandar al demonio a sus antepasados vinagreros, y el judío asimilado, adepto del abad Gregoire, habría podido regocijarse una paz entre valiente, entre valientes. No se negoció. Entonces hubo guerra, ¿no? Entre Lowenstein y Lacan. Lacan no había vacilado sobre la elección que debía hacerse, no solo porque Lowenstein se había convertido 7 años después de su instalación en Francia en el mejor didáctico de la eh, eh, Sociedad Psicoanalítica Parisina y el más representativo de ese bello horizonte freudiano al que aspiraba, sino también en razón de ese materialismo cuyos valores compartía. Y cuando tenga que comprender un análisis de control, y cuando tenga que emprender un análisis de control, irá a buscar a otro didáctico de la misma obediencia.
Charles Odier, suizo y protestante, formado en Berlín por dos hombres prestigiosos de la saga freudiana, Karl Abraham y Franz Alexander. Así es como Lacan, el católico de Leibniz y del Loira, habrá sido iniciado en la práctica de la cura por un judío en exilio permanente y por un protestante cuyos antepasados habían huido de Francia después de la revolución del Edicto de Nantes. Era entonces necesario que pasara por eso para efectuar su última ruptura con la beatería del Boulevard Montmartre, y además, al orientarse hacia esos dos técnicos de pura línea ortodoxa, tomaba por maestros, mediante una generación intermediaria, a tres ilustres discípulos de Freud: Hans Sachs, analista de su analista, vienés de origen, gran organizador en la IPA de los principios de estandarización; Karl Abraham, primer analista de su controlador, especialista en las psicosis y fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín; Franz Alexander, finalmente, segundo analista de su controlador, analizado el mismo por Sachs y futuro inventor de una técnica de reducción del tiempo de las curas. Curiosamente, Lacan mantendrá siempre en secreto su paso por el análisis de control, hasta el punto de que su yerno y sus allegados no irían nunca a hablar de él hasta que no fuese revelado con certidumbre en junio de 1982 por Germaine Gesx, la cual por lo demás estaba persuadida de que Lacan había efectuado con Odier una serie de análisis. Se cruzó con él a menudo, a horas fijas y durante varios meses en la casa de aquel hombre de que se había convertido en compañero. Era en 1935 o en 1937, ya no se acuerda de las fechas con precisión. Todo inclina a creer hoy que se trataba no de una cura, se desarrollaba con Lowenstein, sino de una supervisión que se había hecho casi obligatoria para los candidatos a partir de la creación en 1934 de un instituto semejante a los que estaba ya en actividad en las sociedades miembros de la IPA. Que Lacan no haya creído conveniente más tarde dar a conocer sus pasos por el análisis de control no significa que éste no haya tenido lugar. Sin duda le bastaba haber sido escuchado por un oído, por lo menos para significar a sus contemporáneos que su situación de fundador no era la misma que la de Freud. Él había sido analizado, y no en cualquier diván, en un diván ortodoxo y reglamentario. Bien sabía, sin embargo, que llegaría un día, después de su muerte, en que un historiador curioso descubriría, ya fuese por deducción lógica, ya fuese por el testimonio de un veterano de la saga freudiana, ese pequeño fragmento de verdad enterrado en su pasado. La memoria llega siempre a su destino. Un abismo separaba, pues, a los dos hombres que se encontraron en el apartamento de la avenida Versalles varias veces por semana durante 6 años, de junio de 1932 a diciembre de 1938. Si Lacan concebía la libertad bajo el aspecto de un largo despliegue del deseo, Lowenstein la miraba de manera opuesta. A sus ojos, su conquista no era sino la adquisición de un derecho, em, sino una necesaria victoria ganada sobre la intolerancia.
conociendo el precio que se paga por ella, por haberse faltado, por haberle faltado, conociendo el precio que se pagaba por ella, por haberle faltado, no estaba dispuesto a sacrificarla al ejercicio del deseo. Más valía escatimarla, sabiendo asignarle límites, gracias a unas reglas a las que debe obedecer todo sujeto. Y las reglas en el itinerario de aquel hombre, que en cada emigración no hizo sino perder la que creía haber ganado, eran las que había fijado la IPA para el libre ejercicio del psicoanálisis. Sacaban además su fuerza de su carácter supranacional, del hecho de que se había impuesto a partir de 1925 a todas las sociedades hipeístas, compuesto esencialmente de judíos de la Europa central. El imperio freudiano de entre las dos guerras formaba una especie de nación donde el uso de reglas y de costumbres conducía a la instauración de un igualitarismo unificador. Y si las reglas fueron transgredidas constantemente, no por ello dejaron de ser constitutivas de una arquitectura moral que permitió a la comunidad psicoanalítica exigir a través de un lazo social y según un fundamento ético. Y si las reglas fueron transgredidas constantemente, no por ello dejaron de ser constitutivas de una arquitectura moral que permitió a la comunidad psicoanalítica existir a través de un lazo social y según un fundamento ético. Puro técnico de la gran patria hipeísta, Lowenstein se sometía pues a la fe común sin renunciar a sus pasiones, siendo el amante de una princesa de la que será más tarde el analista, después de haberlo sido de su hijo, transgredía las reglas de las que pretendía ser defensor. Y en eso se parecía a Lacan, su más peligroso rival. Pero, a diferencia de este último, creía a pies juntillas que la sumisión a las reglas servía al libre ejercicio del psicoanálisis freudiano, del que la IPA se había convertido en la tierra prometida. E incluso si estaba apegado a Francia hasta el punto de identificarse con la mayoría de sus valores republicanos, conservaba la certeza de que la Sociedad Psicoanalítica de París debía integrarse a cualquier precio en el gran movimiento de la estandarización hipeísta. Eh, Hipeísta está haciendo referencia a la IPA. Nada semejante para el hijo de Alfred, no soñando con viajes ni con internacionalismo, salvo para satisfacer su inmensa curiosidad, no sentía ninguna necesidad de obedecer a la menor regla. A sus ojos, la IPA no era ni una patria ni una tierra prometida, sino una institución que aportaba a cada uno de sus miembros la garantía de una legitimidad freudiana. Sin ella no era posible ninguna carrera en el movimiento psicoanalítico francés. Eh, Puede juzgarse lo que fue técnicamente Sakura leyendo los dos textos fundamentales redactados por Lowenstein a propósito de la práctica psicoanalítica. El primero es un informe presentado a la tercera conferencia de psicoanalistas de lengua francesa, celebrada en París el 20 de junio de 1928. Y el segundo, una conferencia pronunciada en la Sociedad Psicoanalítica de París en 1930 y titulada El tacto en la técnica psicoanalítica. El autor definía allí la regla fundamental
privilegiando la posición del inconsciente. Después enunciaba las diferentes reglas a partir de las cuales se funda la investigación analítica, obligación para el terapeuta de confiar en su memoria sin tener que tomar notas, necesidad de analizar la resistencia más que de partir en busca de lo reprimido, prohibición para el paciente de leer obras psicoanalíticas durante la duración de la cura, consejos finalmente sobre la duración de las sesiones, su número o sus retrasos. La cuestión de la transferencia se enfocaba bajo el ángulo de sus polos positivo y negativo. El final de la cura intervenía cuando la transferencia positiva podía interpretarse, liberando así al paciente del dominio del analista. En cuanto a las reglas morales, Lowenstein las abordaba para subrayar que la cura debía desarrollarse fuera de los lazos amistosos entre los protagonistas. Perdón, me distraje. La cuestión de la transferencia se enfocaba bajo el ángulo de sus polos positivo y negativo. El final de la cura intervenía cuando la transferencia positiva podía interpretarse, liberando así al paciente del dominio del analista. En cuanto a las reglas morales, Lowenstein las abordaba para subrayar que la cura debía desarrollarse fuera de los lazos amistosos entre los protagonistas. Fue pues esta técnica medida, racional, estandarizada la que aplicó a la cura de Lacan, y ya hemos tenido ocasión de subrayar hasta qué punto perderá la paciencia frente a ese hombre que oscilaba permanentemente entre el frenesí de actuar y de conocer y la lentitud para construir y elaborar. Lowenstein solo hizo alusión una sola vez por escrito y de manera negativa al problema de la cura de Lacan, pero en muchas ocasiones manifestó su opinión a los que lo rodeaban. Según él, el hombre era inanalizable. Mira vos. Sin duda, Lacan era inanalizable bajo tales condiciones transferenciales, y Lowenstein no se mostró capaz de innovaciones suficientes para analizar a semejante hombre. ¿Cómo hubiera podido? Por su lado, Lacan confió un día a Catherine Milliot lo que pensaba de su cura. Según él, Lowenstein no era bastante inteligente para analizarlo. Cruel verdad. Fue en su seminario, añadió, donde tuvo la impresión de hacer un análisis. Nunca recibió, a este respecto, el papel fundamental que había desempeñado Marguerite. Para ilustrar la significación esencial de ese momento de su historia, contó una anécdota. Un día que pasaba por un túnel al volante de su pequeño automóvil, vio un camión que venía derecho contra él. Decidió entonces seguir su ruta. El camión cedió el lugar. Participó a Lowenstein este incidente tratando de hacerle tomar conciencia de lo que era la relación transferencial de ellos dos. Silencio. La lucha a muerte, de la que Lacan aprendía a alimentarse en el seminario de Collet, acabó de manera guerrera. No solo el analizante alcanzó